Según la agencia de noticias Reuters, la Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares estadounidenses concentrarse en hacer cumplir la cuarentena del petróleo venezolano. Esto pospondría cualquier operación terrestre de Washington en Venezuela. Pese a la fiesta de fin de año, agentes del Servicio del Control de Inmigraciones y Aduanas han realizado operaciones dirigidos en zonas urbanas como Minneapolis-Saint Paul, donde agentes han llevado a cabo arrestos de inmigrantes como parte de una campaña de control migratorio activa durante las fiestas. Un nuevo atentado en Moscú dejó como saldo 3 personas muertas, entre ellas 2 policías. El suceso ocurrió a pocos metros donde hace unos días un teniente general ruso fue asesinado. Autoridades rusas no descartan que agentes ucranianos se encuentren relacionados a estos hechos. Después de 2 años y por primera vez desde que estalló la guerra en Gaza, decenas de jóvenes palestinos celebran la Navidad en las calles de Belén, una ciudad ubicada en la Cisjordania ocupada. Según la agencia de noticias Reuters, la Casa Blanca ha ordenado a las fuerzas militares estadounidenses concentrarse casi exclusivamente en hacer cumplir la cuarentena del petróleo venezolano durante al menos los próximos 2 meses. Si bien aún existen opciones militares, el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca, dijo una fuente a Reuters. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que la orden de la Casa Blanca era que las fuerzas estadounidenses se centraran casi exclusivamente en la cuarentena del petróleo venezolano, lo cual podría frenar la perspectiva inmediata de ataques terrestres estadounidenses contra Venezuela. Los esfuerzos realizados hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro, y la creencia es que a fines de enero Venezuela enfrentará una calamidad económica, a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos, dijo el funcionario. La reacción de Venezuela ha sido inmediata y confrontacional. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la medida de Washington como un acto de piratería internacional y una violación directa sobre su soberanía, denunciando que la llamada cuarentena petrolera constituye, en la práctica, un bloqueo económico con respaldo militar. Caracas sostiene que la interceptación de buques y la presión sobre sus exportaciones de crudo no solo buscan asfixiar financieramente al Estado venezolano, sino también sentar un precedente peligroso en el comercio marítimo internacional. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este martes ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones al máximo a Venezuela, tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el Caribe. Waltz reiteró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido muy claro en su intención de usar todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar todos estos cárteles de drogas, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. En ese sentido, el representante estadounidense enfatizó su apelativo de la mayor amenaza del hemisferio a Nicolás Maduro. En definitiva, ya sean ataques físicos a nuestros edificios e infraestructura, así como lo sufrimos en el 11 de septiembre, o ataques híbridos como inundar nuestro país con criminales y sustancias químicas letales, Estados Unidos hará todo lo posible para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y el pueblo estadounidense. Durante su intervención en la sede de la ONU, Estados Unidos anunció que impondrá sanciones al máximo a Venezuela. Según Waltz, estos petroleros operan como el principal salvavidas económicos de Maduro y de su régimen ilegítimo, además de financiar el cártel de los soles. Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el cártel de los soles, designado como una organización terrorista por Estados Unidos, dijo Waltz en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la situación en Venezuela. La Casa Blanca, como se sabe, ha asegurado que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas a Estados Unidos y que la designación de terrorista del cártel de los soles, cuyo líder, según Washington, es Maduro, autoriza al gobierno a defenderse legítimamente de su amenaza. Caracas ha negado rotundamente estas acusaciones. Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como comportamiento de cowboy e intimidación.
Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano. Por eso Caracas convocó una reunión de emergencia con el apoyo de Moscú y Pekín. Esta intervención, que está en marcha, puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra estados de América Latina, de conformidad con el llamado corolario de Trump y la doctrina Monroe, que quedó consagrada en la Política Nacional de Seguridad de Estados Unidos publicada recientemente. China se opone a todo acto de unilateralismo y matonismo y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional. Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros. President Trump has been very clear that he is going to use the full power. El presidente Trump ha sido muy claro en que va a usar todo el poder de los Estados Unidos de América, toda la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo, y todo el mundo lo sabe. Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a su presidente Nicolás Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta. Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico. Antes del cruce de acusaciones, el secretario general adjunto de la ONU, Khaled Hiari, aseguró en esta reunión que el secretario general Antonio Guterres está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos, incluso ejerciendo sus buenos oficios, si ambas partes lo solicitan. La temporada navideña de este año está marcada por la continuidad de redadas migratorias en diversas ciudades de Estados Unidos. ICE ha llevado a cabo operaciones dirigidas en varias ciudades, incluyendo Minneapolis-St. Paul, donde oficiales están activamente realizando arrestos de inmigrantes como parte de un operativo de control migratorio. Estas acciones forman parte de una campaña de aplicación de la ley que ha elevado el uso de arrestos en espacios públicos y domicilios, y que ha generado resistencias, incluso físicas, en algunas localidades, como en el Medio Oeste, donde vecinos han arrojado bolas de nieve a agentes de ICE durante intentos de detención en zonas residenciales. En Maryland, específicamente en el área de las Twin Cities y sus alrededores, las autoridades policiales locales han descrito un esfuerzo por equilibrar la relación con la comunidad luego de que la amenaza de una intensificación de detenciones causara alarma entre residentes inmigrantes. Estas acciones se han realizado pese al pedido por parte de obispos católicos de frenar las redadas hasta después de Navidad por razones humanitarias. Sin embargo, la Casa Blanca ha rechazado la petición. Por el contrario, ICE publicó un video realizado con IA en el que se observa a Santa Claus siendo parte de los operativos contra inmigrantes. Los niveles de detención durante 2025 han alcanzado cifras históricas. A mediados de diciembre, ICE tenía más de 68.000 personas bajo custodia, el número más alto registrado en la agencia, lo que refleja un incremento sostenido de arrestos y detenciones durante este año. Los archivos publicados el martes por el gobierno de Estados Unidos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump. Trump fue amigo del financista fallecido Epstein durante años y ambos fueron fotografiados juntos en fiestas, aunque el republicano siempre ha negado su cercanía con Epstein. Entre los documentos hay una nota de fiscales federales fechada en enero de 2020 que detalla los repetidos viajes de Trump en el jet privado de Epstein. Además, hay una carta manuscrita que se le atribuye a Epstein, en la que escribió desde la cárcel al delincuente sexual Larry Nassar, entrenador de atletas femeninas. Trump cumplía entonces su primer mandato en la Casa Blanca. Epstein se quejaba de que ellos estaban presos, mientras que el presidente compartía su amor por las chicas jóvenes y lozanas. Escribió que cuando pasaba una joven bella, le encantaba meter mano. El lunes, Trump volvió a decir que no aprobaba que se revelaran los archivos, porque se mancillaría a personas inocentes, ya que aseguró todo el mundo era amigo de ese tipo.
El Departamento de Justicia emitió un comunicado defendiendo al mandatario de 79 años y afirmó que los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Además de asegurar que si fueran ciertas, habrían sido utilizadas en contra del presidente. El primer paquete de materiales publicado el viernes pasado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas Mick Jagger y Michael Jackson. Entre las nuevas publicaciones del martes hay videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda. El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos no llevaban a ninguna parte. Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de menores y se suicidó en prisión a la espera de un nuevo juicio tras ser acusado de dirigir una red de tráfico sexual. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la administración de Donald Trump y prohibió el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En esta etapa preliminar, el gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a las Fuerzas Armadas ejecutar las leyes en Illinois, señaló la Corte en una orden no firmada. La decisión, que contó con los votos en contra de los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, representa un revés importante y parece casi seguro que pondrá en riesgo despliegues similares de la Guardia Nacional en otras ciudades. En respuesta, la Casa Blanca afirmó que el fallo no detendrá los esfuerzos de Trump para hacer cumplir las leyes migratorias, proteger al personal federal y salvaguardar al público estadounidense. En su orden, la Corte señaló que la facultad de federalizar la Guardia Nacional bajo la ley que Trump intentó invocar probablemente solo aplica cuando las Fuerzas Armadas pueden ejecutar legalmente las leyes. Es decir, de acuerdo con la Corte, no aplica para proteger a agentes que hacen cumplir las leyes migratorias. Por lo tanto, al menos no en este contexto, el gobierno no ha demostrado que la autoridad en cuestión permita al presidente federalizar la Guardia Nacional en ejercicio de la autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois, indica la Corte. La decisión deja a Trump con pocas posibilidades si quiere seguir desplegando a soldados en ciudades, aunque no le imposibilita. Es probable que aún pueda invocar la ley de insurrección para desplegar fuerzas armadas en Chicago y otras ciudades, aunque sería una medida políticamente delicada, ya que desafía la prohibición histórica de usar el ejército en tareas del orden público. La decisión de la Corte, que llegó 2 meses después de que el gobierno de Trump presentara su apelación de emergencia, se produjo cuando las tensiones en una instalación del ICE al oeste de Chicago parecían haberse reducido. India lanza con éxito un satélite estadounidense de próxima generación. El país asiático logró este miércoles completar el lanzamiento del satélite de comunicaciones Bluebird Block 2 de Estados Unidos en el marco de una importante misión comercial para el sector espacial indio. Según explicó la Organización de Investigación Espacial de la India, organismo encargado del lanzamiento, el satélite de la empresa AST SpaceMobile viajó a bordo del cohete indio LVM-3 y fue colocado en órbita baja, a unos 600 kilómetros de altitud sobre la Tierra. Este acuerdo comercial entre New Space India y AST SpaceMobile, quien cuenta con sede en Estados Unidos, tiene como objetivo desplegar un satélite de comunicaciones de próxima generación para proporcionar banda ancha móvil de alta velocidad a teléfonos inteligentes convencionales, permitiendo a los usuarios conectarse a los satélites sin necesidad de antenas o infraestructuras especiales. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó el martes que el expresidente Jair Bolsonaro salga de prisión el miércoles para someterse a una cirugía de hernia inguinal el 25 de diciembre. La información figura en un documento al que tuvo acceso la France Press. Bolsonaro aún sufre las secuelas del apuñalamiento que recibió en 2018, que requirió varias cirugías importantes. La nueva operación para Bolsonaro, de 70 años, fue autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio en el que el expresidente fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La autorización se produjo tras una evaluación médica de la Policía Federal, que concluyó que la cirugía estaba justificada. Bolsonaro se encuentra bajo custodia de la Policía Federal desde finales de noviembre.
será hospitalizado en el DF Star, una clínica privada en Brasilia, donde ya fue operado en el pasado. Luego de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la frontera México-Guatemala, que dejaron un civil muerto y un militar guatemalteco herido, empresarios de la región y organizaciones civiles pidieron a las autoridades blindar la zona y aumentar la seguridad, tal como expresó el presidente de la organización Procentro de los Comerciantes y Empresarios del Centro de Tapachula, César García Jiménez. Sí, necesitamos más presencia, ya sea militar o ya sea federal por el lado nuestro. Es muy porosa nuestra frontera, es muy fácil entrar a México. Y eso hace que pues también los malos lleguen a introducirse aquí a Chiapas y empecemos con problemas de malandracos. García advirtió que la inseguridad en la zona ha alejado hasta en un 30% la llegada de visitantes guatemaltecos, una situación que pone números rojos a los empresarios mexicanos, especialmente en diciembre cuando esperaban una recuperación económica. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, Abel Méndez Ruiz, se mostró preocupado porque la frontera está descuidada y dijo que no hay una autoridad que la proteja. Entonces sí necesitamos realmente que se cuide más la frontera. Tal vez no llamarle que se blinde, pero sí que haya más control. Más operativo, más seguridad. Así es, eso sí, y que Tapachula vuelva a tener el control como era antes. Antes podías atravesar a Tapachula de norte a sur o de oriente a poniente y no pasaba nada. Había seguridad. Hoy no existe eso. El llamado de las organizaciones empresariales y civiles llega después de que el pasado 8 de diciembre se reportara un enfrentamiento armado en la comunidad de Aguasarca, departamento guatemalteco de Huehuetenango, un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera. El incidente ocurre en un contexto de tensión creciente en la región fronteriza entre México y Guatemala, donde este año han aumentado los episodios de violencia asociados al tráfico de personas y de drogas. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó el martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el interés bilateral de enfrentar al narcotráfico y la migración irregular, principalmente de venezolanos. El ultraconservador chileno de 59 años, vencedor del balotaje del 14 de diciembre, es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado. Además, se refirió a los cerca de 300.000 migrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos. Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura, que ha provocado que más de 8 millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países. Kast propuso coordinar con otros líderes de la región la creación de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen. En Ecuador viven unos 440.000 venezolanos, de los cuales un 60% está de forma irregular, de acuerdo con la ONU. La balanza comercial con Chile es favorable para Ecuador, con $1.435 millones el año pasado, según el Banco Central local. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló el miércoles detalles del último plan promovido por Estados Unidos para poner fin a la guerra en su país. El plan de 20 puntos actualizado, consensuado por negociadores estadounidenses y ucranianos, prevé congelar el frente en las líneas actuales y abre la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas. El documento iría acompañado de acuerdos bilaterales adicionales entre Washington y Kiev sobre la seguridad y la reconstrucción de Ucrania, devastada tras casi 4 años de invasión rusa. Zelensky no publicó el borrador del documento, sino que reveló el contenido punto por punto en una sesión informativa en Kiev con varios medios, incluida la France Press. Entre otros puntos, el plan prevé que Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes ofrezcan a Ucrania garantías de seguridad y que Rusia formalice una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos requeridos para la ratificación. Zelensky también anunció que Ucrania celebraría elecciones presidenciales después de la firma del acuerdo, algo exigido por el presidente ruso Vladimir Putin y el de Estados Unidos Donald Trump. Según el mandatario ucraniano, la nueva versión del plan fue enviada a Rusia para que se pronuncie. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú
está formulando su postura y se negó a comentar los detalles del plan. 2 policías rusos murieron el miércoles en una explosión nocturna en Moscú. El comité de investigación local informó que cuando los policías se acercaron a un sospechoso que se encontraba cerca de su vehículo de servicio, fue detonado un aparato explosivo. El estallido ocurrió cerca del sitio donde el lunes fue asesinado un general ruso con un dispositivo explosivo colocado debajo de su vehículo. Desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado de varios ataques contra oficiales militares rusos y figuras pro-Kremlin en Rusia y partes ocupadas de su propio territorio. Ucrania se atribuyó la responsabilidad de algunos de los ataques, pero no se ha pronunciado sobre el incidente del pasado lunes. El Papa León XIV convocó el martes a una tregua mundial de un día en Navidad, expresando su gran tristeza porque Rusia parece haber rechazado la solicitud de tregua en el conflicto con Ucrania. De hecho, una de las cosas que me causan gran tristeza, en particular, es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la solicitud de tregua. Una vez más, renuevo mi llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador. Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas, un solo día de paz en todo el mundo. El nuevo Papa celebrará su primera misa de Nochebuena el miércoles por la noche. Al mediodía del jueves en Roma, impartirá la bendición Urbi et Orbi, en la que los papas tradicionalmente mencionan los conflictos en todo el mundo. Mientras, en Belén, la ciudad natal de Jesús, en Cisjordania, reanudó por primera vez en 2 años plenamente sus festividades navideñas, pero los turistas siguen siendo escasos. La mayoría, si no todos, los comerciantes están sentados frente a sus tiendas. No hay movimiento. La actividad se limita a los ciudadanos comunes, residentes de Belén. La ciudad está prácticamente desierta de turistas. Una tregua frágil ha estado vigente en Gaza durante casi 2 meses, aunque Cisjordania continúa asolada por la violencia vinculada al conflicto israelí-palestino. Aún así, la población local celebra el regreso de la belleza que ofrece esta época del año. A pocos metros, la Iglesia de la Natividad, en la Plaza del Pesebre, se ha convertido más que nunca en un símbolo de esperanza. El precio del oro superó los $4.500 por onza en las operaciones asiáticas del miércoles, impulsado por las tasas en Estados Unidos y el riesgo geopolítico en Venezuela. El metal amarillo, valor refugio por excelencia, escaló hasta los $4.519.78 la onza, una marca que prolonga una racha alcista que lo ha visto subir más del 70% desde principios de 2025. Esta nueva subida se enmarca en una apreciación generalizada de los metales. La plata y el cobre también batieron récords el martes, mientras que el platino registró su nivel más alto desde mayo de 2008. Según analistas, estos movimientos se explican en parte por el agravamiento de los riesgos geopolíticos entre Washington y Caracas, después de que el presidente Donald Trump afirmara el lunes que sería inteligente que su homólogo venezolano Nicolás Maduro dejara el poder. Al mismo tiempo, los mercados parecían dispuestos a entrar en las vacaciones de Navidad con una nota ampliamente positiva, en medio del optimismo para 2026, sobre todo en lo referente a la economía estadounidense, que ha compensado las recientes preocupaciones sobre las valoraciones tecnológicas. El martes, los operadores de Wall Street impulsaron el Standard & Poor's 500 a un máximo histórico en respuesta a las cifras que mostraban que la primera economía mundial creció un 4,3% en el tercer trimestre, el ritmo más rápido en 2 años y mucho más veloz de lo esperado. El jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed al-Haddad, murió el martes en un accidente de avión tras despegar de Ankara. Así lo informó el gobierno libio reconocido por la ONU, después de que las autoridades turcas informaran que encontraron el aparato siniestrado. El ministro turco del Interior informó más temprano que se perdió el contacto con el Falcon 59H DFJ que transportaba al militar cerca de 40 minutos después del despegue en Ankara, y poco después anunció que se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana, unos 50 kilómetros al sureste de la capital turca.
El gobierno de Unión Nacional de Dbeibah decretó un duelo nacional de 3 días y pidió al Ministerio de Defensa enviar una delegación oficial a Ankara para esclarecer las circunstancias del incidente, según comunicado gubernamental. La Fiscalía de Ankara abrió una investigación, mientras que varios medios turcos, incluida la cadena pública TRT, reportaron que el aparato puede haber sufrido una falla eléctrica. Turquía tiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, el ejecutivo libio apoyado por la ONU, al que da apoyo económico y militar. El país está dividido desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011 y hay 2 gobiernos rivales, el ejecutivo de Dbeibah, con sede en Trípoli, y una administración rival en el este. La expresidenta chilena Michelle Bachelet asegura que el mundo está preparado para que una mujer asuma por primera vez la dirección de la ONU. Yo creo que el mundo está preparado, fíjense. Y le quiero decir, yo, siendo mujer y alta comisionada de derechos humanos, tema complejo, nunca tuve un problema de género con ninguno de los países, por supuesto. Bachelet, 2 veces presidenta de Chile, es una de las candidatas para reemplazar al portugués António Guterres, quien concluye su segundo periodo como secretario general de la ONU el 31 de diciembre de 2026. Fue propuesta por el presidente chileno izquierdista Gabriel Boric. Yo siento que es mi experiencia de vida, tanto en distintos cargos que he tenido a lo largo de mi vida, me pueden dar las condiciones para poder hacerlo de la mejor forma posible, lograr unas Naciones Unidas que se modernice por un lado, que sea más eficiente, más eficaz, más transparente. Bachelet hizo historia en Chile al ser la primera mujer en llegar a la presidencia en 2006. Antes, en 2002, fue la primera mujer ministra de Defensa de Chile y de todo Latinoamérica. También fue la primera directora de la Agencia ONU Mujeres. Entre 2018 y 2022, ejerció como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La pediatra de 74 años afirma que es una oportunidad histórica para que una mujer ejecute un liderazgo diferente al frente de la ONU. El lunes, la socialista se reunió con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien decidirá si apoya su candidatura una vez que asuma el 11 de marzo. Obviamente que hay hombres y mujeres muy capaces y muy competentes, pero yo creo que hay una percepción de que las mujeres pueden traer otras características, otros tipos de liderazgos que pueden ser firmes por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario. En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y un solo representante de América Latina, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, dirigió el organismo en los años 80. Sobre la operación estadounidense en el Caribe y el Pacífico, apoya una mediación de Brasil o México. Pero creo que el que puede haber mediadores tan potentes de la región, como el presidente Lula y el presidente Sheinbaum, puede ser una solución, podría ser una buena respuesta. Por la Secretaría General de la ONU también compiten la costarricense Rebecca Greenspan, Secretaria General de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, Alicia Bárcena, Ministra de Medio Ambiente de México, Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Belén volvió a tener una Navidad festiva después de 2 años ensombrecidos por la guerra de Gaza. Al compás de tambores, jóvenes del grupo Scout Salesiano desfilaron el miércoles por las calles de la ciudad bíblica, ubicada en la Cisjordania ocupada. Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde se montó un imponente árbol de Navidad junto a la iglesia de la Natividad, construida sobre una gruta donde los cristianos creen que nació Jesús hace más de 2000 años. Belén está celebrando hoy la Navidad después de 2 años de tristeza, dolor y sufrimiento padecidos por el pueblo palestino. Hoy hay un árbol de Navidad, grupos de Boy Scouts, decoraciones y todo lo demás. Hay alegría y felicidad.
Nuestro mensaje es de esperanza y resiliencia para el pueblo de Belén y también un mensaje que hemos enviado a todo el mundo, que los palestinos aman la vida y la paz y que esperan vivir en esta tierra en todas sus partes, incluida Gaza, y vivir como el resto del mundo. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, también tuvo palabras para Gaza, territorio que visitó durante el fin de semana. Vi un desastre en Gaza, la situación es realmente catastrófica, pero también vi ahí el deseo de vivir. But I saw there also the desire of life. Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes. En los últimos meses, los peregrinos cristianos comenzaron lentamente a regresar a la Ciudad Santa.